Según el mito nórdico de la creación, al principio de los tiempos tan solo existían dos mundos. El mundo de hielo, conocido como Niflheim, donde habitaba un gigante primitivo llamado Ymir, junto a una vaca gigante llamada Aumbla. De la leche de esta vaca se alimentaba el gigante Ymir, que era hermafrodita y copulando consigo mismo creó la raza de gigantes conocida como los Jotuns. Junto al mundo helado de Niflheim, se encontraba el mundo de fuego conocido por los nórdicos con el nombre de Muspelheim, donde las llamas nunca se apagaban. Entre ambos mundos reinaba un inmenso vacío sin fondo conocido con el nombre de Ginnungagap, el oscuro hueco profundo, el lugar donde nada existía. En Niflheim, el mundo de hielo, había un enorme caldero llamado Vergelmir, el gran caldero rugiente, el que borboteaba sin cesar. Todo lo que rebosaba del caldero caía en el vacío, y al tomar contacto con este, se transformaba inmediatamente en hielo. Hasta que, al final, el hielo terminó llenándolo todo. Las ascuas del mundo de fuego caían sin cesar sobre el hielo, creando de esta forma grandes nubes de vapor, que se convertían en enormes bloques de hielo al llegar a Niflheim, donde habitaba el gigante Ymir junto a su vaca gigante. La vaca lamió el hielo, creando de esta manera al primer dios, Buri, que fue padre de Bor, quien a su vez fue el padre de los primeros dioses de la estirpe Asir. Estos eran Odín y sus hermanos Vili y Be. Después de ser creados, los hijos de Bor, Odín y sus hermanos, asesinaron al gigante Ymir, y de su cuerpo crearon el universo. En la mitología nórdica existían tres grupos diferenciados de deidades. Los Asir, descendientes de Odín y de sus hermanos. Esta raza de dioses tenían como morada el eterno mundo de Asgard. Los dioses Asir eran poderosos guerreros, su carácter era luchador, pero también espiritual. El segundo clan de dioses eran los Vanir, deidades nórdicas bajo cuyo dominio estaban el mar, el viento, los bosques y las fuerzas de la naturaleza. Estos dioses habitaban en el mundo conocido como Vanaheim, el hogar de los Vanir. La tercera raza de dioses eran los formidables gigantes Jotun, cuya fuerza era insuperable, descendientes del gigante primordial Ymir. Los Jotun habitaban el mundo conocido como Jotunheim. Este era uno de los 9 mundos que formaban el universo nórdico. Jotunheim estaba situado entre Asgard, la morada de los dioses Asir, y Midgard, el mundo que Odín creó para que fuera habitado por los humanos. Estos eran los 9 mundos del universo nórdico. Helheim, el hogar donde descansaban los que morían sin honor, representaba el infierno y la condenación. Jotunheim, la morada de los gigantes Jotun, descendientes de Ymir, este mundo representaba la destrucción. Svartalfaheim, el hogar de los elfos oscuros y de los enanos, quienes poseían una sabiduría oculta y sagrada. Su ocupación principal era la minería, y la forja de objetos poderosos y mágicos, que luego serían utilizados por dioses y héroes. Este mundo representaba la oscuridad y las tinieblas. Vanaheim, el hogar de los Vanir, los dioses de la naturaleza y de la fertilidad. Muspelheim, el mundo primordial de fuego, morada de los gigantes del fuego, allí se encuentra el gran vacío sin fondo Ginnungagap. Este mundo representa el fuego y el calor. Midgard, el hogar de los humanos, también conocido como Mannaheim. Todos los dioses deberían cruzar el formidable puente Bifrost, el ardiente puente del arco iris, si deseaban llegar a Midgard. Alfheim, el hogar de los elfos de la luz, raza descendiente de dioses y gigantes. Este mundo representaba la luz y la claridad. Asgard, el reino de los dioses Asir, gobernados por Odín. El reino de Asgard estaba rodeado por una muralla inacabada y de allí nacía Bifrost, el puente del arco iris. Asgard contenía en sus dominios el Valhalla, el paraíso donde descansaban eternamente aquellos que morían con honor. Este mundo representaba el cielo y la salvación.
Niflheim, el helado reino primigenio de la oscuridad y de las tinieblas, siempre envuelto en una espesa niebla. Este mundo representaba el hielo y el frío. Los 9 mundos estaban contenidos en Yggdrasil, el árbol de la vida, o fresno del universo, en la mitología nórdica. Sus raíces y ramas mantenían unidos los diferentes mundos. El árbol se divide en 3 partes, las raíces contenían al reino de Niflheim. En el tronco estaba situado Midgard, el mundo de los hombres. Y Asgard estaba situado en la copa de Yggdrasil, el árbol de la vida. Para los nórdicos, el mundo de los humanos era solo una rama más del gran fresno del universo. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall, que era el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Niogr, y de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces, y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Heimdall era hijo de Odín y de 9 mujeres gigantes que lo nutrieron con sangre de jabalí. Poseía una vista tan aguda, que podía distinguir un grano de arena desde el otro lado del universo. Poseía un oído tan fino, que podía escuchar crecer la hierba. Podía pasar una eternidad sin dormir, siempre vigilante. Heimdall, guardián de la morada de los dioses, de Asgard, y del Bifrost, el arco iris que hace de puente hasta la ciudad eterna. Heimdall poseía un cuerno llamado Gjallarhorn, el cual le regaló Odín. Se dice que cuando Heimdall hacía sonar su cuerno el universo entero retumbaba. Este fue el origen de la creación según el mito nórdico.